Aquí estoy en la calle Padre Villini, esquina Nuestra Señora del Rosario, en la esquina del parque, para mostrarles este hoyo. Eso no es un hoyo ya, eso es un cráter. Ahí se han caído motoristas, ahí se le han roto carros a la gente. Mire cómo está la goma marcada, como se ve la goma marcada de los carros. Cada vez que dan un yaguazo ahí. Mire, como está el badén. Mire otro hoyazo ahí. Hay que estar aquí para ver las maldiciones que le echan al ayuntamiento, la gente, cada vez que caen en un hoyo de eso. Y nadie hace caso, nadie arregla nada. Y el ayuntamiento ahí mismo, miren. El ayuntamiento es allí que está, miren. ¿Usted ve ahí? Mire el ayuntamiento allá, al fondo ahí. Miren. Ellos saben que ese hoyo está ahí porque el parque está lleno de chivatos, para chivatear lo que la gente habla. Pero para decirle los problemas al síndico para que los resuelva, nadie le dice nada. Después miren este árbol seco, que no le hicieron jardinera, y ellos, todo el mundo vio eso, que estaban dejando eso sin jardinera ahí, cuando hicieron la reconstrucción del parque se quedaron callados. Miren el árbol seco, recoso que se zafe una rama seca de esa y mate una gente. Mira otro árbol seco aquí, miren. Esto es una sola esquina del parque, miren. Mira otro árbol seco ahí, miren. Y el de al lado se está muriendo también. Más de la mitad del de al lado está seco. Donde viene la gente a sentarse con su familia. Regoso que se zafe una rama de esa y mate una gente. Pero a ellos no les importa nada. Entonces tú sabes, uno dice, pero ven acá, ¿para qué que se quieren quedar? ¿Cuál es el trabajo que hacen que la gente tenga que votar por ellos de nuevo para quedarse? Porque si a usted lo que le gusta el dinero, siga negociando, que su familia tiene negocio, su familia tiene vaina. Póngase a negociar y deje al pueblo tranquilo que coja esa vaina a otro. Que usted no sirve para esto, usted no supervisa, usted no resuelve, usted no hace nada.